Éxodo capítulo 2 es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Bueno, mientras localmente encuentran la cita bíblica, saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias porque una vez más te tomas el tiempo de escuchar un mensaje y que durante los próximos minutos esperamos que Dios hable a la vida de cada uno de nosotros. Dicho esto, el mensaje de hoy es un mensaje, creo que todos los mensajes son serios, pero este mensaje tiene una seriedad un poquito mayor a causa del tema que vamos a tratar. Así que les pido a aquellos que traigan nenes chiquitos que pues procuremos mantenerlos quietos para que todos podamos escuchar este mensaje, porque creo que en algún momento es algo que todos necesitamos. Es un mensaje importante y lo que queremos es que todos estén atentos. Yo sé que es un poco temprano, una hora más temprano por algunos asuntos que nos competen a nosotros localmente, pero trata de no dormirte tampoco. Tal vez madrugaste más de lo normal, pero trata de no dormirte y escucha con atención el siguiente mensaje. Es importante que nosotros entendamos que a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Todos nosotros atravesamos aquello que podemos catalogar bíblicamente como el valle de sombra de muerte o asimismo el valle de lágrimas. Un pastor menciona en una de sus predicaciones: si has vivido lo suficiente, estoy seguro que tienes cicatrices y que tienes heridas de batallas pasadas que puedes exponer ante la gente que te rodea. Esto lo dice de una manera casi poética, hablando de las batallas, de los procesos, de las aflicciones que cada uno de nosotros ha pasado a lo largo de la vida. Si hasta este punto de la vida no has atravesado ninguna aflicción, no te preocupes. Palabra de pastor es esta: vas a pasar aflicciones. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero si estás vivo y si vives en esta tierra, vas a pasar aflicciones. Vas a pasar momentos de sufrimiento. Y es en esos momentos de sufrimiento, es en ese valle de sombra de muerte, en ese valle de lágrimas, como el salmista a veces lo explica o lo refiere, en donde a veces nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la actitud de Dios delante de mi sufrimiento? En ocasiones la gente, cuando sufre, cuando atraviesa un proceso que le ocasiona sufrimiento, eso le trae a la mente la pregunta: ¿y dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando todo parece ir de mal en peor? ¿Cuáles son las actitudes de Dios ante el sufrimiento humano? ¿Será que Dios es indiferente a nuestro dolor? ¿Será que Dios se mantiene apartado de nosotros y hace que sus oídos sean sordos a nuestras oraciones? Esta pregunta a veces abunda en el corazón y en la mente tanto de creyentes como de no creyentes, que de alguna manera tienen el conocimiento general de Dios, pero cuando pasan por esos problemas dicen: Señor, ¿y yo por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Dónde estás cuando te necesito? Y no sé, muchos de aquí y muchos de los que me miran a través de la pantalla puede que hayan pasado por algún proceso como ese y saben a qué me estoy refiriendo. Muchos también tal vez están pasando justamente ese proceso y muchos lo pasarán tal vez más adelante. Esa pregunta de cuáles son las actitudes de Dios frente a nuestro sufrimiento, frente al sufrimiento humano, es lo que hoy vamos a tratar de responder a través de este mensaje. Así que durante los próximos minutos te quiero hablar acerca de las actitudes de Dios ante el sufrimiento. Quiero que ahora sí me acompañes leyendo la cita que te mencioné hace un momento. Vamos a tomar como ejemplo aquella experiencia que el pueblo de Israel pasó durante aproximadamente 430 años. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Le doy lectura y dice la escritura de la siguiente manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vamos a tomar estos 3 versículos como la referencia para darte a conocer 3 actitudes que Dios tiene ante el sufrimiento humano, ante tu sufrimiento, ante mi sufrimiento. Esta parte de la Escritura nos permite saber que ante el sufrimiento, nuestro Señor, ¿sí?, escucha nuestro clamor, oye nuestro clamor en primer lugar. En segundo lugar, se acuerda de sus promesas. Y en tercer lugar, nos mira y nos reconoce. Esas son las actitudes de Dios ante nuestro sufrimiento. Y las vamos a explicar a lo largo de este mensaje. Y me gustaría que si tú has pasado por algún momento difícil que te trae sufrimiento, o si estás pasando por algún momento difícil que te trae sufrimiento, hoy escuches este mensaje que es nada más y nada menos que la voz de Dios a tu corazón, que se encuentra tal vez con duda, tal vez con tristeza. Y si eres de los que dicen, no, hasta el día de hoy no he pasado ningún momento así, guarda y atesora este mensaje, porque en algún momento lo vas a necesitar. Quiero que todos presten su atención y analicemos juntos durante los próximos minutos estas 3 actitudes de Dios ante el sufrimiento. La primera actitud de Dios ante el sufrimiento, como lo decíamos hace un momento, es que Él oye nuestro clamor. El versículo nos menciona y dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Cuando Israel se encontraba en la nación de Egipto, ¿sí?, cuando recién entraron todo era hermoso. No entraron como una nación cautiva. De hecho, ni siquiera entraron como nación. Eran alrededor de 70 personas que llegaron a Egipto para encontrarse con José. Y durante el tiempo en el que José y el faraón de ese momento estuvieron vivos, la familia de Jacob gozó de grandes privilegios. Pero una vez que el faraón de ese tiempo murió, se levantó otro, dice la Escritura, que no conocía ni a José, ni tampoco conocía a Dios. Así que este hombre, en una gran inseguridad que le ocasionaba el pueblo de Israel, decide suprimirlos a través de un yugo de esclavitud. Decide imponerles marchas forzadas, trabajos forzados, trabajar todos los días de sol a sol, sin salario, y si no lo hacía como ellos querían, con la recompensa de recibir algunos buenos latigazos en la espalda. Esta situación, entendemos por las Escrituras, duró más de 400 años, 4 generaciones. Israel nos muestra que pasó por una situación que realmente le trajo sufrimiento y tormento. Y cuando ese rey que ocasionó sufrimiento y tormento fallece, es sustituido por otro que era todavía peor, que aumentó todavía más la servidumbre, que aumentó todavía más el yugo sobre los israelitas, el yugo sobre los hijos de Israel, a tal grado que según los jeroglíficos y las evidencias arqueológicas de ese tiempo, esto es información secular, se nos dice que el rey, el faraón que vivió en el tiempo de Moisés, era tan obstinado, tan terco y tan cruel, que se dice que en cierta ocasión que fue a conquistar un reino, se trajo a 7 príncipes cautivos con él. Pero no se los trajo de una manera muy amable. A los 7, mientras venía en su barca, los traía colgados de cabeza. Primera cuestión, los traía colgados de cabeza. Y cuando estaba por llegar a su palacio, a los primeros 6 decide ahorcarlos cerca de la orilla del río Nilo. No porque le dio ganas de ahorcarlos. Dejó a uno vivo, llegando a su palacio, le otorgó la misma pena de muerte, solamente que lo quiso dejar vivo un ratito más. Por una cruel y sádica diversión que este hombre tenía. Esto es lo que nos mencionan las informaciones seculares sobre la arqueología egipcia y los faraones del tiempo de Moisés. Y la información concuerda con la verdad de las Escrituras, pues se nos menciona que el faraón contra el que se enfrentó Moisés era demasiado terco.
Por más que las plagas venían, él decía, bueno, mira, quita esta plaga, dile a Dios que me quite las ranas y se podrán ir. La plaga se iba y sorpresa, el corazón de Faraón volvía a endurecerse. Y cuando Faraón quería desquitarse por lo que Dios hacía por medio de las plagas, le imponía mayor carga al pueblo. Entonces vemos que el rey realmente era muy terco, era alguien necio y era alguien vengativo, alguien de alguna manera inmaduro. Pero el punto está aquí. Israel estaba pasando en ese momento por una situación que le daba verdadero sufrimiento. Pero es en esa situación que le ocasionó sufrimiento que el clamor comenzó a elevarse, un clamor congregacional. Todo el pueblo clamaba a causa del sufrimiento que la esclavitud les ocasionaba. Y claro, es algo lógico, que te estén golpeando y azotando todos los días, que te estén obligando a edificar casas, a edificar altares, que no te paguen, que de la misma manera no tengas un lugar propio, no seas libre, aun cuando se ha extendido aquella noticia de que tus antepasados habían conocido a un Dios maravilloso, que les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, un territorio para ellos, donde serían libres, una nación poderosa, una nación soberana, una nación que no dependería de ninguna otra nación, sino únicamente de ese Dios. Y cuando miraban el escenario en el que se encontraban, lejos de que seamos una nación, somos esclavos, oprimidos por la esclavitud, obligados a trabajar, martirizados, golpeados, brutalmente masacrados. Creo que todos nos podríamos identificar en cierta instancia con Israel. Tal vez no has sido esclavo de una persona como tal, pero sí has sido esclavo de tus vicios. Tal vez nunca te han dado un azote con el látigo, pero sin duda la vida te ha otorgado azotes como la enfermedad, te ha otorgado azotes como problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Cada uno de nosotros, aunque en menor cantidad tal vez, puede identificarse con la situación de Israel. Y aunque tal vez tú y yo no hemos pasado 430 años como esclavos edificando casas ajenas, ciertamente el tiempo en el que dura tu problema, tu proceso, para ti es casi infinito, es demasiado que no lo puedes soportar. A tal grado que a veces llegamos a decir, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Y a veces hemos llegado a pedir lo mismo que Moisés y lo mismo que Elías, la eutanasia. Señor, mátame, ya no quiero, ya no puedo, estoy cansado, estoy harto, clamo a ti y parece que no me respondes. Mejor mátame porque no soy mejor que mis padres, dijo Elías. Y muchas veces ese es el clamor que sube delante de Dios cuando nos encontramos en ese valle de sombra, en ese valle de muerte. Muchos otros, tal vez como el salmista y como Jeremías, externaban su clamor de una manera en la que se humillaban delante de Dios. Pero si algo aprendemos del sufrimiento es que es lo que nos ayuda a doblar rodillas. Cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos siendo esclavos de algo, entendemos la necesidad apremiante de un Salvador, de un libertador. Y cuando Israel sentía que ya no podía más, entonces su clamor comenzó a subirse y llegó hasta el lugar indicado, hasta la presencia de Dios. El clamor de Israel subió hasta el trono de Dios y Dios escuchó sus gemidos. Dios mismo se lo dijo a Moisés en el capítulo 3, versículo 7, donde le dice lo siguiente: dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. La primera pregunta que te quiero contestar hoy es aquella que tal vez te has hecho: ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Acaso es indiferente a mi dolor? ¿Acaso está lejos mientras yo estoy clamando a Él y no obtengo respuesta? De ninguna manera. Así como estuvo presente en aquella cuestión con Israel, y Dios mismo le hace saber a Moisés: yo he oído la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, he visto sus angustias. Estas mismas características pueden acompañar tu vida. Iglesia Peña de Oreb, Dios te trata de decir hoy que en tus problemas,
no has estado solo. Dios ha estado contigo. Dios te ha visto. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha visto tus lágrimas. No estás solo. Dios está contigo, aún en esos procesos complicados. Dios está contigo. Dios te ve, Dios te escucha. Y ese conocimiento maravilloso debería traer refrigerio a nuestros huesos. Pero entendemos que Dios deja algo claro. Yo he escuchado su clamor. Los he escuchado. Pero muchas veces nosotros, cuando pasamos por tiempo de sufrimiento, lejos de clamar a Dios, buscamos soluciones alternas. Intentamos de todo menos clamar. Intentamos toda solución posible en nuestras fuerzas, en lugar de doblar rodillas y decirles que ya no soporto el proceso. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Líbrame porque te necesito. No es en todos, puede haber excepciones, pero tristemente la gran mayoría se encierra en sus capas. Tristemente la gran mayoría se refugia en soluciones alternas y dejan el clamor como la última opción, ya cuando realmente han probado todo y ven que nada les ha funcionado. Pero según lo que hoy vemos, el clamor debería ser lo primero que esté en nuestra lista cuando atravesemos un sufrimiento. Pues Dios siempre está presto para escuchar nuestras oraciones. Dios siempre está presto para atender a lo que tú y yo necesitamos. Y esto nos lo deja claro la Biblia, pues al menos te menciono dos ejemplos de quienes expresaban su clamor cuando estaban afligidos. El primero es Jeremías, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 18 al 20, que dice: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Y prácticamente el libro de Lamentaciones contiene eso. Lamentaciones. Oraciones que se hacían de parte de Jeremías delante de Dios, donde Jeremías exponía su necesidad, exponía su tristeza, exponía aquello que le ocasionaba sufrimiento. Mi alma está abatida, Señor. Estoy triste, estoy desesperado por la situación que estoy pasando. No tengas miedo de decirle eso a Dios. No creas que Dios es alguien que solamente te busca para que lo alabes, para que lo adores, y cuando estás mal te desbota y luego te viene a buscar para cuando ya estés bien. No. Dios conoce tu clamor, conoce tus necesidades. Dios conoce y escudriña tu mente y tu pensamiento. Si estás abatido, no pienses que Dios te va a rechazar o te va a ignorar. Al contrario, si estás abatido, si estás triste, necesitado, desesperado, dobla rodillas. Busca a tu Padre que ve en secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Búscalo realmente. El salmista también menciona en el Salmo 42, verso 6 lo siguiente: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. El salmista es alguien que se da a conocer de una manera genuina delante de Dios. Lee todos los salmos y concéntrate en aquellos que expresan el clamor de David, la necesidad de David. En cierta ocasión David le dice al Señor a través de un salmo: Señor, no cubras de mí tu rostro, no escondas tu rostro de mí. No es que Dios lo haya escondido, pero David así lo sentía. David sentía que en su momento como que pareciera que Dios estaba escondiendo su rostro. Pareciera que Dios estaba lejos de la situación que David necesitaba. No es que así haya sido, simplemente que para David así parecía. Y muchas veces para nosotros es lo mismo, sentimos que estamos solos, pero la realidad es totalmente distinta. La necesidad, el sufrimiento te debe llevar a buscar a Dios, te debe llevar a elevar un clamor delante de Dios, a desahogarte y a darle a conocer a Dios cómo te sientes, sin ningún miedo, sin ningún temor a ser rechazado, como lo hicieron estos hombres, como lo hizo Israel. Y cuando Israel elevó un clamor, Dios los escuchó, Dios oyó su clamor. Esa es la primera actitud que Dios tiene
respecto al sufrimiento del hombre. No te guardes nada en tu corazón. No almacenes amargura dentro de ti. No pienses que tú podrás resolver el problema con tus propias fuerzas. Al contrario, haz lo mismo que Israel y clama. Se menciona que Israel clamó y Dios los oyó. Tú y yo tenemos una hermosa promesa. Clama a mí y yo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Creen en esa promesa? Cuando estés triste, no te amargues. Cuando estés triste, no digas, no, nadie me quiere. No, busca a Dios. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está ahí contigo. Dios siempre está presente. Amén. Esa es la primera actitud de Dios ante el sufrimiento. La segunda actitud de Dios ante el sufrimiento, además de que oye nuestro clamor, es que también se acuerda de sus promesas. El versículo dice lo siguiente: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hay algo interesante. No sé si a ustedes se los han preguntado, pero hay muchos que encuentran un conflicto grande entre el conocimiento o el saber de que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, y los pasajes como este que menciona que Dios se acordó. Y ahí es donde algunos encuentran una excusa para decir, bueno, la Biblia se contradice. Como un Dios que lo sabe todo, en algún momento pueda acordarse de algo como si en algún momento lo olvidó. Bueno, para mí no es extraño, y espero que para ninguno de ustedes, pero por si acaso vamos a expresar una pequeña explicación. Nuestro vocabulario es imperfecto, nuestro vocabulario es temporal. Un vocabulario imperfecto y temporal no basta para poder de alguna manera explicar con claridad, ¿sí?, las características y las actitudes de un Dios perfecto y eterno. ¿Sí? No, nuestro vocabulario no basta. Es un ejemplo sencillo. La doctrina de la Trinidad es un poco compleja y muchos no la aceptan porque es ilógica del razonamiento. Decimos que Dios es uno y efectivamente la Biblia dice que Dios es uno. Pero en la revelación completa, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, se nos deja claro, según el apóstol Juan en su carta, hay tres en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a su vez, estos tres, dice Juan, son uno. Nuestro vocabulario lo logra expresar y sistematizar de esa manera, y hoy lo conocemos como la doctrina de la Trinidad. Dios es un solo Dios, adoramos a un solo Dios, somos monoteístas, pero creemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Cómo reconciliamos que son tres y uno? Pues nuestro vocabulario es imperfecto, nuestro vocabulario es temporal. No podemos explicar a perfección con este vocabulario temporal aquellas características y actitudes de un Dios eterno y perfecto. Espero que con eso más o menos haya quedado claro. Ahora, el hecho de que la Biblia diga que Dios se acordó no significa o no quiere decir que se le olvidó por 400 años y dijo, ay, yo había dejado mi Israel en Egipto, vamos a ver cómo vamos. Se me olvidó. Y no. De alguna manera yo estuve investigando varias versiones y hay una versión que me gustó en la manera en la que parafrasea el versículo, porque es más una paráfrasis que una traducción, pero me gusta la selección de palabras que usaron. Es la versión Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Leo desde el versículo 23 hasta el 25. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Me gusta más esta versión. No menciona que Dios se acordó. O sea, simplemente podemos decir que cuando la Biblia menciona que Dios se acordó, no habla de un olvido, no habla de un descuido y que de repente se le vino a la memoria. No, Dios no es un viejito que está sentado en el trono que ya le falla la memoria. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no tiene problemas de memoria, Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. No hay nada oculto para Él y a Él no pasa nada por ahí. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cuando la Biblia dice que Dios se acordó del pacto, en pocas palabras se nos está diciendo que había llegado el momento de que Dios comenzara a obrar. Ahora, esto tiene relación, para que quede más entendido, con ese pacto maravilloso
que hizo con Abraham, que reafirmó con Isaac y posteriormente con Jacob. Pero la verdad de este pacto, o lo importante de este pacto en este punto de la historia, es lo que podemos notar en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14. Cuando Dios sostiene una conversación con Abraham y le afirma el pacto, haciendo un pacto de sangre, partiendo a la mitad varios animales, en cierta ocasión de este acontecimiento, Dios le da la siguiente noticia a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Le dice el Señor: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la que servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Gloria a Dios. Ahí está. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham, ¿sí? Yo te voy a dar una tierra prometida. ¿Sí? Esa tierra va a fluir leche y miel. Perfecto. La voy a dar a tu descendencia. Pero ten por cierto que tu descendencia va a habitar en una nación extranjera y va a ser esclava 400 años. 400 años. Dios se lo estaba advirtiendo muchos años antes. Pero no te preocupes. Cuando llegue el cumplimiento de esos 400 años, yo también voy a juzgar a esa nación que esclavizó a tu descendencia. Y tu descendencia no va a salir con manos vacías. Van a salir llenos de riqueza. Gloria a Dios. Aquí ya estaba el pacto de Dios. Esta era la promesa de Dios. Dios le anticipó a Abraham que su descendencia sería esclava. Dios le anticipó a Abraham que sufriría 400 años. Pero asimismo le anticipó que Dios se encargaría de juzgar a esa nación y que Israel no saldría con las manos vacías. Es decir, que el proceso de sufrimiento no sería inútil, no sería en vano. Hay un propósito para todo lo que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, y más aún si recordamos lo que dice Romanos 8, que todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. ¿Aman a Dios ustedes? ¿Creen en Dios ustedes? Amén. Bueno, Amén, amén. crean que todo lo que viene en sus vidas, sea bueno o sea malo, es para cumplir el propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y en la Reina Valera, en el lenguaje de la Reina Valera, ese es el pacto del que Dios se acordó. Pero en pocas palabras, entendemos que cuando leemos Éxodo capítulo 2, ya se han cumplido los 400 años. Por eso dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente, Dios se dio cuenta que era el momento de obrar. O sea, ya dijo, bueno, ya pasaron los 400 años, hora de entrar en acción, hora de obrar, hora de comenzar a juzgar a esta nación y de liberar al pueblo de Israel. Por eso en el capítulo 3 comenzamos con el llamamiento de Moisés, quien sería el instrumento de Dios para ir y liberar a la nación de Egipto, o para sacar a Israel de Egipto. Pero ahora, tú dirás, bueno, pero eso era Israel. ¿Qué tiene que ver conmigo el pacto que Dios hizo con Abraham hace muchos años? Yo no soy israelita, soy un gentil, soy de la Peña, soy veracruzano, soy hidalguense, yo no tengo sangre judía, eso no es para mí. Bueno, ten por cierto que la Biblia nos da varias promesas que nosotros no siempre queremos mencionar. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, palabras del Señor Jesús: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Esa es una promesa, vamos a decirlo así. En el mundo vas a tener aflicciones. Vives en este mundo, no va a tocar sufrir. Vives en este mundo y tienes una naturaleza caída por el pecado, no va a tocar sufrir. Por las enfermedades, por los desastres naturales, por los problemas de la vida, tanto emocionales como mentales, en ocasiones espirituales. Mucha gente se pregunta, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay gente muriendo de hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? Cuando las cosas buenas vienen a nuestra vida, ni nos acordamos de Dios.
Pero cuando las cosas malas llegan, entonces sí, el crédito se lo lleva a Dios y decimos, ¿por qué Dios permite esto? Recordemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que aborrece a Dios y que aborrece todo lo bueno, en un mundo que no busca la justicia. Y nosotros, los creyentes que por gracia ahora sí buscamos la justicia de Dios, ahora somos redimidos y tenemos la esperanza de que un día Jesucristo volverá, seguimos viviendo en un mundo con gente que aún no comparte nuestra fe. Y por lo tanto, dice la Escritura que si a nuestro maestro le hicieron lo que le hicieron, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? Vamos a sufrir. Pero dice el Señor, la promesa no solamente es de que vas a tener aflicciones, dice el Señor, esto te lo he dicho para que tú en mí encuentres paz. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De la misma manera dice la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Has llorado? Tengo por seguro que sí. Tal vez has llorado por ti mismo, por tu hijo, por tu cónyuge, por tu matrimonio. Yo no lo sé. Has llorado por un amigo, has llorado por un anhelo. Yo no lo sé. Pero estoy seguro que todos hemos llorado. Pero esas lágrimas no son en vano. Si derramas tus lágrimas con quien vale la pena derramarlas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Santiago capítulo 5, verso 11 también nos menciona algo hermoso. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la participación o de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Aquí está otra promesa, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén, aleluya. Creo, y perdóname si tal vez me equivoco, pero no creo que aquí ninguno de nosotros haya sufrido tanto como Job, de verdad, ninguno. Sí, tendremos nuestros procesos y no los estoy demeritando. Justamente el viernes yo te decía en el culto de oración, el proceso que yo estoy pasando, si te lo cuento no lo vas a entender. De igual manera, si tú me cuentas tu proceso, tal vez no lo entienda, porque no he pasado por ahí y porque tal vez nunca pase por ahí. Pero, aunque no todos pasamos por los mismos procesos, ni todos pasamos por el mismo sufrimiento, todos tenemos un mismo lugar seguro al cual acudir. Jesucristo, el que tiene paz. Jesucristo, el que es misericordioso y bondadoso. Jesucristo, el que ha vencido al mundo. Tal vez no todos los problemas sean iguales, pero la solución sigue siendo una sola. El nombre sobre todo nombre. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces, pues entendiendo que vivimos en un mundo caído y entendiendo que la misma Biblia nos menciona que habrá aflicciones, también están estas hermosas promesas donde Dios es misericordioso, donde Jesucristo ha vencido al mundo. Por lo tanto, entendemos que tendrá que pasar un tiempo de silencio. ¿Tú te imaginas lo que son 400 años de silencio esperando una promesa que parece no llegar? Eso fue lo que pasó en Israel. 400 años, 4 generaciones, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, de una tierra, de un territorio para establecer su nación. Y a veces tal vez nosotros pasamos por ese mismo asunto. Oramos y pedimos y pareciera que Dios se ha desconectado y no está en línea. Le dejamos mensajes, notas de voz. Hacemos todo lo posible y oramos, pero pareciera que Dios nos deja en visto. Todo tiene su tiempo. Amén. Dios permitió que Israel pasara 400 años. Dios se lo dijo a Abraham: mira, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto. Amén. Pero después de ahí yo voy a juzgar a la nación que los esclavizó. Y ellos no saldrán con manos vacías. Tu descendencia va a salir llena de riqueza. El proceso que estás pasando, yo sé que en el momento duele. Claro que duele. No te voy a decir algo hipócrita como, no, declara victoria y no te pasa nada. Finge que estás feliz o que estés a punto de morirte. No. Está bien, estás pasando por un proceso. Pero no dejes de confiar en las promesas de Dios. No dejes de clamar a Dios. Y no dejes de pensar y de esperar que
que en algún momento el tiempo de Dios se va a cumplir. Y así como Dios rescató a Israel con mano poderosa de la nación que lo había esclavizado, Dios vendrá a tu rescate, te salvará, te coronará y aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Dios es bueno, Dios es maravilloso, hermanos. Entonces, cuando decimos que Dios se acuerda de sus promesas, hablamos de esto. Cuando decimos esto, estamos diciendo que Dios ha visto que tú has terminado el proceso, que el tiempo que Él ha dicho que pasarías en ese proceso, ya lo has concluido. Y entonces Dios comenzará a coronarte de favores y de misericordias. Comenzará a darte a entender cuál era el motivo, el objetivo de ese proceso. El objetivo del proceso de Israel, por el cual fue esclava 400 años, número uno, dicen los teólogos, fue para que la nación lograra gestarse dentro de la nación más poderosa de aquella época. Nadie se atrevía a atacar a Egipto. E Israel creció y se multiplicó estando en Egipto sin el mayor peligro de que fueran atacados por naciones extranjeras. Además, la misma Biblia nos menciona en Génesis 15 que Dios le dice a Abraham que aún no es el tiempo de darles la tierra, porque la maldad de los que habitan en esa tierra no ha llegado a su colmo, no ha llegado a su culminación. Entonces, después de los 400 años, cuando ya Israel sale de Egipto y anda peregrinando en el desierto y logra conquistar la tierra prometida, entendemos que Israel recibe la orden de Dios de ir acabando con cada uno de los pueblos que estaban en esa tierra. Tenía que destruir todo, todos los ídolos, todas las casas, tenía que destruir los altares, porque ya era el momento en el que la maldad de aquella ciudad, de aquellas ciudades, sería castigada. Asimismo, Dios se encargó de juzgar a los dioses de Egipto a través de las plagas para poder liberar a Israel. Cada plaga que Dios permitió sobre Egipto era un ataque directo hacia una deidad pagana de Egipto. Los dioses egipcios quedaron avergonzados porque no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Ese fue el propósito. Gloria a Él. Y así como eso tuvo un propósito, tu proceso tuvo un propósito. Nunca lo dudes. Nunca creas que Dios ya te ha dejado, de ninguna manera. Esa es la segunda actitud de Dios ante el sufrimiento. Y por último, la tercera actitud de Dios ante el sufrimiento es que nos mira y nos reconoce. Dice la Escritura, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Nuevamente, ya no voy a entrar tanto en detalle en esto. El hecho de las palabras se acordó, miró, reconoció, está dándonos a entender en un vocabulario que tú y yo podamos entender que Dios estaría comenzando a obrar porque el tiempo se había cumplido. Eso es lo único que mencionamos y reiteramos aquí. Nuestro Dios, mis hermanos, nos observa. Bien dice el apóstol Pedro, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sí? Los ojos de Dios siempre están mirándonos, mirándome a mí. El Salmo 139, en palabras del salmista David, nos dice, tú has conocido mi andar y mi reposo. Tú me has examinado en lo más profundo. Todos mis caminos me son conocidos. Dios no está distante. Dios está más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar a veces. A veces sentimos que Dios está muy lejos, pero la verdad es que está aquí al ladito. Y lo más importante, como hemos visto en mensajes pasados, está aquí adentro. ¿Sí? Dios nos observa, Dios conoce nuestras alegrías y nuestras tristezas. Dios está ahí cuando todo va bien. Y gloria a Dios porque también Dios está ahí cuando todo va mal. ¿Sí? Dios nos mira y nos reconoce. Tal vez tú te has alejado, tal vez tú tienes resentimiento, guardas amargura y dices, no, Dios me abandonó, Dios me falló, Dios ya no está conmigo. Si supieras que Él está más cerca de ti y que por Él sigues respirando y que por Él sigues adelante y que por Él sigues obteniendo fuerzas. Cuando logramos recordar que Dios está con nosotros, que nos observa, que nos ayuda, nuestra mentalidad en los procesos cambia radicalmente. El día de ayer, justamente hablando de procesos incómodos, tal vez no provocan sufrimiento, pero sí incomodidad. Yo ayer salí de la casa tranquilito. Yo no vengo a hacer nada malo, vengo a predicarles a ustedes. Más adelante, si Dios nos permite, predicar en otro lugar. Y sorpresa, llegando a una comunidad llamada El Cerro, de repente la llanta de atrás de mi moto se poncha y se
se despivota, no tiene arreglo. Y del cerro a las piedras son 5 kilómetros. Yo con una mochila llena de ropa, de libros y de material, pleno calorón que hacía para andar caminando, y como se podrán notar, soy medio flojito para caminar, así que ya entenderán ustedes cómo me sentí ayer. Pero no me sentí mal. O sea, en el hecho de que el calor me incomoda, el caminar me da flojera, y el batallar cuando sé que tengo cosas que hacer y que tenía que venir a terminar de preparar mensajes y necesitaba la tarde libre y no me funcionó el plan, pues dije, bueno, bien, igual, Dios sabe por qué permite las cosas. Y dije, pues voy a ir jalando la moto, en ratos me subo, en ratos me empujo para llegar a las piedras. Y dije, voy a comprar una llanta nueva y una cámara nueva. Yo tranquilo. Llegando a las piedras voy descubriendo que no hay ningún mecánico, todos han salido. El talachero no está, y el único mecánico que está dice, oh, yo hoy no trabajo, me siento mal y no voy a cambiar de pila. Bueno, pero al menos tienes llantas y cámaras, quiero comprar dos para buscar quién me las puede poner. No tengo llantas ni cámaras. Estoy hablando que ya eran como las 6:30 de la tarde. Ya no sabía qué hacer y andaba, ahora sí que como dice Job en su libro, así como el diablo andaba por los rincones de la tierra, yo anduve por los rincones de todas las piedras y no encontraba nada. A veces los procesos son frustrantes. Los procesos a veces llegan en el momento que menos te los esperas. Uno va bien feliz, bien contento, sabiendo que viene a alabar a Dios, y sorpresa, una mala noticia. Uno busca serle fiel a Dios, busca vivir en santidad, y sorpresa, un diagnóstico viene a cambiar nuestra vida por completo. Resulta que nuestra vida cambia cuando necesitamos hacernos quimioterapias cada cierto tiempo o hemodiálisis. Resulta que nuestra vida se ve afectada ahora por una manera de comer y por una manera de vivir diferente, porque eso puede repercutir en la vida o en la muerte de nosotros. Una noticia, un proceso inesperado puede venir y cambiar toda nuestra vida. Y si es un diagnóstico que a veces parece no muy favorable para la vida, creo que ahí es donde entra más la desesperación. Pero el mensaje de hoy nos lleva a entender que Dios no está distante de nosotros. Dios te mira, Dios te reconoce, y dice el salmista, Dios se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que tú y yo somos polvo. Amén. Dios no nos otorgará algo que no podamos soportar. Dios nunca te va a dar algo que no puedas soportar. Todo lo que ha permitido en tu vida es porque sabe que tú lo puedes soportar. ¿Sí? Por increíble que parezca, si Dios te ha permitido librar esa batalla que estás pasando, o que pasaste, o que vas a pasar, es porque sabe que estás preparado para ella. Y antes de reclamar, y antes de pedir la eutanasia, como lo hizo Elías, antes de cualquier otra cosa, recuerda lo que el mismo Jeremías dijo: por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén, gloria a Dios. Cuando tú recuerdas tu naturaleza caída, y que lo que merecías era el infierno y estarte achicharrando ahí, junto con cada uno de nosotros, una enfermedad, un problema económico, no vienen a significar mucho. Bien dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea nos produce un mayor peso de gloria. Yo sé que en el presente esa enfermedad duele, lo sé, vuelvo a decirte, no estoy diciendo que no importe de ninguna manera, pero te estoy diciendo que hoy, como el escritor a los Hebreos dijo, tu mirada esté puesta en el autor y en el consumador de la fe. Tu mirada esté puesta en Cristo, porque las tormentas van a seguir estando. Pedro seguía estando sobre el agua, el mar seguía estando ahí, la tormenta, los rayos y todo seguía estando ahí, pero él pudo mantenerse a flote mientras estuvo mirando al Señor. Cuando quitó su mirada del Señor, entonces comenzó a hundirse. La tormenta nunca desapareció. Lo único que cambió en Pedro fue que Pedro dejó de mirar a Cristo. Y a veces eso cambia en nosotros. Los problemas siguen estando. Si alguien te dijo que al ser cristiano no vas a tener problemas, hoy te voy a reventar esa burbuja. En el mundo tendrás aflicciones, pero los cristianos tenemos una mayor esperanza porque sabemos que nuestro Salvador ha vencido al mundo. Sabemos que nuestro Dios ha vencido al diablo, a sus ejércitos. Él llevó cautiva la cautividad, Él se llevó la enfermedad, Él venció a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz
Calvario. De sufrir allá afuera, sabiendo que al final me voy a ir al infierno. Prefiero sufrir aquí por causa de la justicia. Porque bienaventurados aquellos que son vituperados y perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, yo te pido, en el amor de Cristo y de parte del Señor, que el proceso que estás pasando lo pongas en las manos de Dios. No te amargues. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. No pienses que Dios no tiene cuidado de ti. No pienses que Dios te ha dejado a tu suerte. Imagínate cuánto te ama el Señor y qué cuidado tiene de ti cuando recordamos estos pasajes. Mateo capítulo 10, verso 30 dice el Señor: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Gloria a Dios. Si conoces el número de tus cabellos, ¿no sabrá tus necesidades? Yo nunca me he dado a la tarea de buscar cuánto cabello tengo yo acá arriba. Dios lo sabe. Y de igual manera, el Salmo 139, versículos 1 al 3 nos vuelve a mencionar: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios está contigo. Amén. Dios está con ustedes. Gloria a Dios. ¿Sí? Estas son entonces las actitudes de Dios ante el sufrimiento humano. Él oye nuestro clamor. Él se acuerda de sus promesas. Y Él nos mira y nos reconoce. Bendito Dios. En su momento, en la historia de Éxodo, Dios comenzó a obrar enviando a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Pero para nosotros, en este tiempo, ya no envió a Moisés, envió a su Hijo unigénito Jesucristo. Vino a morir en una cruz, soportó el martirio, soportó todo aquel oprobio, soportó la burla, derramó su sangre para que en Él pudieras encontrar consuelo, para que en Él pudieras hallar nuevas fuerzas, para que en Él pudieras hallar la salvación. Dios ya ha obrado, y Jesús dijo en el Calvario, justo antes de entregar el Espíritu: consumado es. Amén. La obra ya está hecha. Amén. Lo que tienes que hacer es depositar tu fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. Confía en el Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay una pregunta interesante que yo estuve analizando y con esto voy a ir cerrando el mensaje. Esa pregunta es un poquito interesante y dice: ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Cuando atravesamos esos procesos que provocan sufrimiento, a veces la pregunta es: ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué tengo que hacer? Bueno, hoy te traigo una respuesta con respecto a esta pregunta, ¿sí? Sé que a veces no sabemos ni siquiera qué hacer cuando nos encontramos en esos periodos de valle de sombra de muerte, cuando nos encontramos en el valle de lágrimas. Pero hoy te traigo una respuesta maravillosa que tiene que ver con el título de este mensaje. Yo titulé a este mensaje El Código 161. Tiene relación especialmente con la iglesia local y voy a proceder a explicar por qué. Porque los que nos miran a través de la pantalla tal vez no vayan a estar familiarizados. Pero quiero decirte antes de explicarte el por qué. Lo que quiero tratar de decirte es: cuando tú estés atravesando por un momento de sufrimiento, por un problema que te ocasione lágrimas, que te ocasione bastante dolor, lleva a cabo el Código 161. ¿Sí? ¿Cuál es el Código 161? Vamos a explicar por qué hablo de esto. El Código 161, para este mensaje, nosotros lo basamos en las palabras del Señor Jesucristo que se encuentran registradas en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está inspirado en esas palabras, pero más que en estas palabras, en un canto que de alguna manera nos expresa esas palabras. Esto tiene que ver con los himnarios que usamos aquí en la iglesia local. El himno que ocupa precisamente ese número, el 161. Por eso yo le puse a este mensaje Código 161. Ese himno, en cada una de sus estrofas nos
hace una hermosa invitación. La primera estrofa nos dice: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. La segunda estrofa dice: si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. La tercera estrofa nos vuelve a mencionar: si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Y la cuarta y última estrofa dice: ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Y todo el himno se resume al código 161 que está en el coro. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Entonces, cuando estés pasando por ese proceso doloroso, cuando estés pasando por ese proceso que te trae sufrimiento, no te rindas, no te entregues. Lleva a cabo en tu vida el código 161. Sea que hayas pecado, sea que estés enfermo, sea que hayas sido un hijo rebelde, sea que seas una oveja perdida, no importa. El mensaje es el mismo. Ven a Cristo. Amén. Porque tu Salvador te está esperando. Ponte de pie, ya he terminado. Si hay un proceso que hoy está afectando tu vida, quisiera que me ayudes a entonar nuevamente este canto, en la parte del coro únicamente, y entrégale tus cargas a Dios. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar, dijo el Señor. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Bendito Padre Celestial. Así es. Hemos compartido tu palabra, a este tu ejército, a este tu pueblo. Bendito. Solo tú conoces en qué situación viene cada La uno de honra y la nosotros. gloria. Tú conoces, Dios mío, que todos sus caminos te son Porque tú eres conocidos. mi Señor. Si hay alguien atormentado por alguna situación familiar, Dios mío, si hay alguien atormentado por alguna enfermedad, si hay alguien atormentado por el motivo que sea, Señor, ayúdale a entender que la actitud que tú tienes es una actitud llena de gracia. Que él o que ella no dejen de orar, Dios mío, pues tú oyes sus clamores. Y asimismo tú te acuerdas de tus promesas, Señor, pues has vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entendemos que todo lo que permites en nuestra vida tiene un maravilloso propósito. Oh bendito Salvador. Y asimismo entendemos que nos miras y nos reconoces. Sabes que somos polvo, sabes que somos frágiles, pero no nos
damos, Señor. Yo te ruego que esta palabra traiga aliento a la vida de la iglesia. Yo te ruego que esta palabra, Señor, traiga consolación. Bienaventurados los que lloran, dice tu palabra, porque ellos serán consolados, Dios mío. Que hoy, Dios mío, tu Espíritu Santo obre en el corazón de la iglesia. Si hay alguien, Dios mío, que hoy quiera aceptarte como su Señor y Salvador, obra en su vida, Espíritu Santo. Lávanos de nuestros pecados y obra con poder en la vida de la iglesia, Señor, mi Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti en estos momentos difíciles, Dios mío. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras enfermedades, te entregamos el control de nuestra vida, Señor. Haz lo que tú quieras en nosotros. En totalidad a ti, Dios mío, rendimos nuestra alma y nuestro corazón. No tenemos nada que darte, Señor. Únicamente nos ponemos en tus pies, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos tomes en tus brazos, Cristo, y que hagas de nosotros lo que tú quieras, Señor. Trae consuelo a la vida de la iglesia. Alimenta, Dios mío, su espíritu, y que tu palabra pueda ser refrigerio para sus huesos, medicina para su cuerpo, Dios mío. Que en tu presencia, oh Cristo amado, la iglesia pueda encontrarse. Bendito seas, Dios. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, este ha sido el mensaje. Dios no es indiferente ante tus necesidades, no lo es. La actitud de Dios es una actitud misericordiosa, compasiva y llena de gracias. Cuando estés pasando por problemas, cumple el código 161 y ven a Cristo, ven a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios bendiga a los que hoy nos han escuchado a través de la pantalla. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.